pero por lo menos vamos a mirar 3 puntos, 3 características que debemos de tener para llegar al éxito que Dios quiere que lleguemos, porque el éxito, hermanos, yo sé que se puede definir en varias maneras para el mundo, ¿verdad? De una manera, para muchos cristianos de muchas maneras. Entonces, pero ¿cuál es el verdadero éxito que Dios quiere que tengamos en esta vida y cómo debemos de llegar a ese éxito? Es la cosa. Y por lo menos hay 3 cosas, hermanos, 3 características muy importantes que debemos de tener y desarrollar en nuestras vidas. Y la número 1 es valores. Y el punto número 2 viene siendo visión. Y el punto número 3 es estructura. Pero en la que vamos a tomar un buen tiempo y quizás no la vamos a tocar mucho ahora, es solo la introducción, es valores. Porque podemos tener una visión, hermanos, visiones hacia dónde vamos o qué meta tenemos, si lo podemos resumir así. Podemos tener una meta muy bien definida nosotros como cristianos y saber a dónde queremos llegar y todo, pero podemos tener también una buena estructura porque se necesita la estructura, ¿no? Para saber cómo vamos a llegar a esa meta, cómo vamos a desarrollar esa visión. Esa sería la estructura. Pero si no tenemos los valores que Dios quiere que tengamos, no vamos, aunque lleguemos a esa meta que nosotros decimos, aunque desarrollemos esa visión, no vamos a tener el éxito que Dios quiere que tengamos. Por ejemplo, le podría decir algo, porque por mucho tiempo se estuvo hablando de visión, de muchas maneras en cómo trabajar en la iglesia, diferentes maneras, ¿no? Que células, etcétera, ¿no? Muchas maneras, para no decir nada en específico. El caso es que, y hay mega iglesias, hermanos, también, y muchas están teniendo éxito, yo no digo que no. Pero ¿será el éxito de una iglesia o que una iglesia esté en éxito, ha llegado al éxito porque tiene una mega iglesia, hermanos? ¿Será que yo tengo el éxito o llegué al éxito porque tengo un ministerio interplanetario, como dicen algunos, ¿no? O sea que voy a muchos lugares, muchas conferencias, etcétera. Pero ¿será eso el verdadero éxito? Bueno, pues cuando uno puede, en sí, hermanos, mire, el llegar a tener una iglesia grande o una iglesia, no exactamente mega iglesia, ¿verdad? Pero mucha gente en una iglesia, se podría decir que el éxito, hermanos, de esa iglesia se miraría realmente en base a qué efecto está haciendo en su ciudad. Si hay cambios en la ciudad. Porque y no quiere decir, hermanos, que el que está al frente o que muchos de los que están ahí no están trabajando para Dios, no son personas íntegras. No. Estoy hablando de éxito, ¿no? Así ya generalizando. Entonces uno oye de lugares donde hay un nivel de criminalidad tremenda, hermanos. Y uno sabe que ahí hay mega iglesias. Yo sé que usted también, no sé si se ha puesto a pensar o cuando oye, uno medita y dice, pues ahí está tal iglesia. Entonces, ¿qué impacto está haciendo? Si cuando yo veo la televisión, yo miro que salen y es una iglesia enorme y hay miles y miles de personas. Sí lo ha visto, ¿verdad? En la televisión. ¿Qué impacto está haciendo? En otras palabras, ¿qué éxito? Ahora sí me capta. ¿Está teniendo esa iglesia? ¿Realmente está teniendo éxito? Porque hay mucha gente, pues aunque pues no vamos a cambiar el mundo, yo sé, la misma Biblia dice que, ¿verdad?, a lo bueno le van a decir malo, y bueno, las tinieblas siguen creciendo, etcétera, sabemos. Pero un impacto tenemos que hacer, hermanos. Porque quiere decir que esos miles, porque estoy hablando de miles y miles y miles de personas que uno ve que están ahí sentados. Entonces esas son miles y miles y miles de familias, ¿o no es así? Son familias, son parejas que tienen hijos. Y una pareja por lo menos tiene un hijo o 2, ¿no? Entonces si usted está viendo 10,000 parejas ahí sentadas, ¿de cuántos jóvenes estamos hablando?
¿De cuántos niños estamos hablando? Entonces, todas esas personas están yendo a escuelas. Entonces, tienen que estar teniendo algún impacto en esas escuelas. ¿Me capta, verdad? Entonces, hermanos, sí, se puede desarrollar una visión, se puede tener una gran estructura y llegar a tener mucha gente. O uno lograr éxito, que lo que el mundo dice que es éxito. Pero ¿qué será realmente el éxito? El punto más importante que yo veo de estos tres, si queremos meditar en esos tres, es el tema de los valores, hermanos. Bueno, vayamos a segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3. Y por esa razón es que, por la falta de valores, hermanos, o sea, de cambios de mente, de cambio de estilo de vida en los creyentes, que claro, aunque están en una iglesia, aunque se están congregando, no están haciendo ningún efecto en sus comunidades, no están haciendo ningún cambio en sus familias. Entonces no se logra el éxito de que Dios desea que haya. Entonces ya tiene segunda epístola a Timoteo capítulo 3, en el versículo 1. Las epístolas están hacia el final del Nuevo Testamento. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire, ahorita estamos viviendo tiempos, ¿qué? Peligrosos, ¿eh? Peligrosos. Y le está hablando a una iglesia, hermanos, no le está hablando al mundo. En el versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad, o sea, lobos vestidos de oveja, ¿no? Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? Evita. Y ahí sigue hablando, ¿no? Pero el caso, hermanos, es que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en que si no lo hemos meditado antes, pues que lo meditemos, ¿verdad? ¿Realmente usted quiere tener éxito? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos queremos tener éxito, ustedes, los jóvenes, los niños, aunque no entienden todavía mucho, pero todos queremos, nadie queremos fracasar, ¿verdad que no? Todos queremos tener éxito. ¿Y cuál es el éxito, hermanos? Claro, en este mundo pues queremos ver muchas cosas lindas, llegar a nuestras metas de estudio, de como cristianos, ¿verdad? En la iglesia, qué metas se está poniendo, qué visión tiene, queremos lograrlas. Pero ya generalizando, hermano, nosotros como creyentes, porque aquí, qué lindo, qué bonito, pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Todos, hermanos, ahí no se va a salvar nadie. Y antes de llegar a eso, lo que leímos aquí en la segunda epístola a Timoteo, hermanos, todos esos, ¿qué se le puede decir? Características, ¿qué otra manera se le puede decir? Todas esas, pues es una manera de estilo de vida muy, muy raro, ¿no? Pero que uno puede decir pues que no es de acuerdo de a un cristiano, pero que aquí dice que habrá mucha gente así. Entonces, ¿por qué vemos, hermanos, que las iglesias no pueden lograr las metas que se proponen, no? Que hay divisiones y todo eso. Pues miren, nada más miremos todos estos ingredientes que hay aquí, hermanos. ¿Usted cree que no, que con todo este tipo de gentes dentro de una iglesia, no todos en la misma iglesia, no va a haber divisiones? ¿Usted qué cree? No va a haber falsos testimonios, etcétera, 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 ¿verdad? Y no logran, hermanos. Dice que ni entran ni dejan entrar, ¿verdad? Entonces, según ellos están adentro, dice que tienen aspecto de piedad y todo, qué lindo, los miran, qué lindos, ¿verdad? Pero en realidad, pues dice que está nomás una apariencia, ¿no? Entonces, ni dejan entrar ni se meten. Bueno, entonces, pero
¿Será eso lo que nos llamó Dios? Bueno, vayamos a Mateo capítulo 16, porque como le digo aquí, sí, muchos van a decir, ay, qué bello la persona, el hermano, etcétera, como le llamen, ¿no? Pero delante de Dios estamos desnudos, hermanos, desnudos. Y aunque tengamos muchas cosas y logremos el éxito, entre comillas, ¿verdad?, aquí en el mundo, no podemos ser engañados ni dejarnos engañar nosotros mismos por nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Entonces, en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 21, ¿ya lo tienes? ¿Lo encontró? Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Leo despacio para que vayamos captando un poco. Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de quién, de Dios, sino en las cosas de quién tenía Pedro las cosas, la vista, las de los hombres, ¿verdad? Él no quería que sufriera, ¿no? Él miraba las cosas de una manera carnal, ¿no? Entonces dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué tiene que ver todo esto con los valores, hermanos? Antes de entrar de lleno a lo que son valores, que hasta la otra la entramos, hermanos, dice aquí: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que cuando nosotros venimos al Señor, usted y yo traemos una manera de vivir, ¿verdad que sí? Diferente, hermanos, de cuando conocemos al Señor, y cada quien somos diferentes, teníamos valores diferentes, maneras de pensar. ¿Qué son valores? Son maneras de pensar, creencias diferentes, cada uno diferente. Por eso es un proceso diferente con cada quien, y el éxito para cada quien y la meta para cada quien es diferente. Aunque todos somos hijos de Dios y todos lo que anhelamos es lo que vamos a leer más adelante aquí en Mateo. Todos queremos obtener eso, pero el trabajo y el trato de Dios con cada quien es completamente diferente. Entonces tenemos que cambiar nuestros valores. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo a Jesús, negándonos a nosotros mismos y a través de la palabra, hermanos. Porque el que no se congrega, el que no escucha la palabra y no deja que el Espíritu Santo esté ahí trabajando, ¿verdad?, entonces no va a cambiar esos valores y no va a lograr llegar al éxito que Dios quiere. Entonces seguimos leyendo aquí, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Verdad? Ya ve que para el ser humano, así humanamente hablando, en el sistema del mundo, pues ganar el mundo es tener éxito, ¿verdad? Tener una gran empresa y tener mucha gente que lo siga. Por ejemplo, ¿verdad?, un conferencista que tiene multitud de gente, o un artista, ¿verdad?, como se conoce en el mundo, ¿no? Qué gran éxito tiene, ¿no? Se para y mire, canta y las multitudes lo siguen. Para él es éxito a modo del mundo, pero delante de Dios en realidad no es éxito, porque de qué está cantando, ¿verdad? Idolatría, llama a través de sus canciones, está inspirando a la borrachera, está captando, ¿verdad? ¿Será eso éxito, hermanos? Está ganando el mundo, está teniendo éxito conforme el mundo, pero ¿será el éxito que usted y yo buscamos o que Dios quiere para nuestras vidas? No. Pues con esa mentalidad veníamos nosotros, hermanos. El ser humano así venía, con esa mentalidad. Díganme si no he escuchado, o tal vez no lo ha escuchado usted, que dicen: en la guerra y en el amor, ¿qué?
todo se vale. Quiero iglesia, ¿verdad? Quiero ministerio. Y como traigo en la mentalidad, en la guerra y en el amor, todo se vale. Me tumbo al pastor. Bueno, se lo estoy diciendo así feo, ¿verdad? No lo dicen así, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? No, hombre, si yo estuviera ahí, ¿qué le puedo decir? No sé, ¿verdad? Porque ojalá que no le haya cruzado por su mente, ni a mí tampoco, ¿verdad? Pero ¿qué pensará toda esa gente? Quiero ganar, porque viene con una mentalidad diferente, con valores diferentes. Entonces yo voy a llegar, la meta de Dios y mía y suya debe de ser que voy a llegar a esa meta. Pero no va a ser que como antes, que en la guerra y en el amor todo se vale. No, ahora mis valores van a cambiar y voy a llegar a esa meta, pero conforme los valores que Dios quiere que yo tenga. Y no lo vamos a ver hoy, hermanos, pero si tiene chance, que espero que sí, en su devocional, léase donde están los 10 mandamientos, que ya no estamos bajo la ley, pero ahí hay una ley moral tremenda. Y los valores que Jesús puso en Mateo capítulo 5. Ahí los va a encontrar, hermanos. ¿Cuáles son los valores que usted y yo tenemos que desarrollar? Bueno, sigamos leyendo aquí. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Pierde su alma, hermanos. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y conforme sean mis valores, es mi estilo de vida. Conforme sea mi manera de pensar, va a ser como lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Las obras que yo voy a hacer. Entonces aquí dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así entre paréntesis, hermanos, el pastor decía el domingo, ¿qué hay en el alma? Porque acuérdense que decía del alma, ¿verdad? Pues en el alma, repita conmigo, en el alma tengo la voluntad. En el alma tengo el intelecto. Y en el alma están mis emociones. Tremendo, hermanos. Que es tremendo. Aquí como que le da cosquillas a uno de hablar. Miren, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que tiene al cambiar sus valores, cambian sus emociones. No van a cambiar, ¿verdad? Porque seguimos siendo sensibles, las mujeres lloronas, etcétera, ¿no? Pero diferente, hermanos, diferente, ya sometidas por el Espíritu Santo, ¿no? Me estoy diciendo las emociones, el intelecto también, hermanos, y la voluntad también. Bueno, vamos a proseguir. Vayamos a Mateo 26, donde allí, déjenme ver, no, versículo 26, sí, amén. Déjenme mirar si es. Perdón, Mateo 25. En Mateo 25, ahí está lo que queremos lograr, hermanos. Ese es el éxito. Ahí se va a ver si usted y yo tuvimos éxito. Capítulo 25 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 14, del 14 al 21. ¿Ya lo encontramos? Dice así, porque el reino de los cielos, mire, no el mundo, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿A conforme a qué, hermanos? Su capacidad. Ay, es que Dios es injusto. ¿Cómo pide de mí lo que yo no puedo? No, hermanos, dice que a conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor,
5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien. ¿Cómo le dijo? Buen siervo. ¿Buen qué? Buen siervo. ¿Qué más le dijo? Y fiel. Mire, está hablando de qué? De que fue siervo y fue qué? Fiel, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo, hermanos. Eso es la meta de todo creyente, o debe ser nuestra meta, ¿no? Que aquel día que lleguemos delante del Señor nos diga, buen siervo y fiel, ¿verdad? Porque todos tenemos talentos, hermanos, todos tenemos capacidad para llegar al éxito, para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, entonces dice, ya depende, ¿verdad? Que dejamos que la palabra haga nuestras vidas y morimos, etcétera, y entonces, y cumplir, ¿verdad? La voluntad de Dios, el plan de Dios, pero como conforme a sus valores. Entonces, sus principios. Entonces, vamos a lograr que cuando lleguemos delante del Señor, que diga, buen siervo y fiel, hermanos. Qué lindo, no sé, pero yo me gusto mucho cuando pienso en ese momento, ¿verdad? Digo, qué maravilloso es ser, llegar y estar delante de la presencia de Dios. Como mire, ahí donde leímos a Pedro, no quería que Jesús sufriera, ¿verdad que no? Decía, ay no, pero ¿cómo? Tú vas a sufrir, hermanos. Acuérdense que teniendo los principios y los valores que Dios quiere de nosotros, vamos a sufrir, hermanos. Pero él le dijo, quítate de mí, Satanás, ¿verdad? Tú me eres tropiezo. Entonces, cuando nosotros tenemos los valores que Dios quiere que nosotros tengamos, nosotros nos vamos a centrar creyendo en eso y nada nos va a mover, ¿verdad? Vamos a luchar, porque humanamente, carnalmente, vamos a luchar con la naturaleza caída y eso, pero nada nos va a mover. Un gran ejemplo de cómo el cristiano, hermanos, tiene que mantenerse en sus valores, así como Jesús se mantuvo creyendo que Él vino para morir por nosotros, ¿verdad? Él vino a dar su vida por nosotros. Esa era la meta. La meta era salvarnos, hermanos. Y si para eso tenía que ir a la muerte, o sea, dejar su gloria, como dice Filipenses, la gloria de Él, se despojó de todo eso y todavía hacerse hombre, y siendo en forma de hombre, dice, todavía sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Ese era porque la meta era salvarnos. Si tomaba todo eso, Jesús se iba a mantener hasta lograrlo. Entonces había valores que él tenía que tener aquí, porque acuérdense que él era 100% humano, 100% Dios. Entonces él sufría así como nosotros, se cansaba como nosotros, por eso dice que fue tentado. Si no, ¿en qué manera hubiera sido tentado? Si él estuviera estado como solo como Dios, ¿verdad? No hubiera sido una tentación para él. Entonces él se mantuvo. ¿Tiene el capítulo 4 de Mateo? Miren, dice en el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Entonces le estaba haciendo que quisiera algo que no debía ser Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdense que estudiamos sobre la Trinidad. Entonces Dios es uno, pero que se manifiesta ¿en cuántas personas? 3, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces se las tenemos que entregar al Señor. Vamos a Lucas 12 y ahí vamos a ir cerrando para cantarle al Señor, hermanos, y darle la oportunidad al Espíritu Santo que nos ministre, que ministre nuestra alma, ¿verdad? Porque, le repito, nosotros veníamos con una mentalidad diferente al Señor, pero poco a poco va a ir cambiando, poco a poco vamos a ir aprendiendo más.
Entonces van a ir cambiando nuestra manera de pensar y la manera en que vamos a llegar a la meta y al éxito, hermanos. Porque ¿cuántos quieren mirar una ciudad diferente? ¿Cuántos queremos? Sé que, como le digo, no que seamos negativos ni fatalistas, no, ni pesimistas, pero va a seguir habiendo gente que le va a dar las espaldas al evangelio y no quiere nada, ¿verdad? Desgraciadamente, y es su opción, es su decisión, ¿verdad? Pero y la tenemos que respetar, pero nosotros queremos mirar, hermanos, familias diferentes, familias de éxito en realidad, ¿verdad? Que parejas que sus valores cambien y como van a cambiar sus valores, van a darse el tiempo con los hijos, van a criar hijos diferentes, ¿verdad? Bueno, no, ya no voy a entrar en el tema porque, puedes seguir porque no está el tiempo, no alcanza el tiempo, hermanos. Pero lo que sí lo quiero decir, para lograr familias de éxito. Entonces ya tiene Lucas capítulo 12. Y dice en el versículo 6 y 7, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Mire, los pajarillos se cobraban muy poco por pajarillos. Pero en el 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Miren, hermanos, es una de las cosas que cambia, o de los valores, ¿verdad? O de maneras de pensar, de creer, que cambia cuando venimos al Señor, o que en el Señor es diferente, ¿verdad? En el Señor lo material no es lo más importante. Por eso dice que aprovechar al hombre si ganar el mundo. O sea, lo material, ¿verdad? Y perderé su alma. Mire, una de las cosas que usted y yo tenemos que el Espíritu Santo nos convence, hermanos, que lo material no es lo más importante. Nosotros, usted y yo, somos los más importantes. ¿Sí me entiende, verdad? El ser humano es más importante que lo material, hermanos. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo y muchos temas con la ayuda de Dios, hermanos, que nos van a ayudar a hacer cambios en nuestras vidas. Yo no lo quiero cambiar, no me malinterprete. No, Dios sabe lo que usted va a tener que cambiar para llegar a ser ¿qué? Una persona de éxito, ¿eh? Y las cosas que no tenga que cambiar, porque hay cosas, usted tiene muchas cosas buenas o cree que no tiene cosas buenas, ¿verdad? Pero hay cosas que vamos a tener, usted y yo vamos a tener que reforzar y darle más énfasis en nuestra vida, ¿verdad? Darles más vida y usarlas, hermanos, porque usted y yo también tienen muchas cosas buenas. Amén. Entonces póngase. Que te amo y que eres todo para mí.